buenas, gente, bienvenidos a un nuevo vivo. El día de hoy es un vivo muy raro. Les comento que este vivo surge en base a algo que me estuvo pasando reiteradas veces esta semana y vamos a tener un invitado que nos va a explicar qué fue lo que estuvo pasando. Ahí lo vamos. Vivo. Él es un especialista en el tema, les estuve preguntando por historias sobre este tema y me hablaba mucho de cuestiones cuánticas, tiene que ver con lo cuántico, y dije, ok, requiero que alguien me explique qué es esto del tema cuántico de las 3 de la mañana. Bienvenido, Manuel, a un nuevo vivo en esta comunidad de marcas personales y te invitamos a saludar a la comunidad. Espérate que creo que el volumen está bien. Perfecto. Te invito a comentarle a la comunidad a qué te dedicas y por qué te invité a este video. Les explico yo por qué te invité a este video, pero coméntale a la gente a qué te dedicas. Hola, Cari, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y bueno, muchas gracias por la invitación y saludo afectuosamente a toda tu comunidad linda. Y yo muy feliz, me estoy conectando acá desde Lima, Perú, donde yo radico. Bueno, yo soy mexicano, como ya se me escucha, pero tengo muchos años viviendo aquí en Perú. ¿A qué me dedico? Yo me dedico a la capacitación empresarial. Yo soy coach organizacional y me dedico precisamente a que las organizaciones, las empresas y las personas dentro de las empresas pues vivan vidas más felices y productivas. A eso me dedico. Soy ingeniero de profesión, así que amo la física cuántica y todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal. Y bueno, pues aquí estoy invitado por ti, pero a ver, cuéntanos, ¿por qué me invitaste? A ver. Gente, les comento lo que pasó porque a Manuel más o menos le conté lo que había pasado y por qué lo convocaba a este video, pero no le conté toda la historia. Les voy a contar. El domingo a las 3 de la mañana era como que mi cerebro me hizo despertarte, escuchame una cosa, tenés que sentarte a escribir. Y sentía como cuando tienes sed, bueno, pero sentía la necesidad de sentarme, prender la compu y escribir. Me senté frente a la compu y escribí 16 páginas de un libro que no sabía que quería escribir. Entonces fue como, wow, no puedo creer que bajé a tierra tantos conceptos que venía pensando hace tanto tiempo y de forma tan organizada. Y dije, ok, listo. Me llamó la atención, pero dije, bueno, está, ok, listo. Al siguiente día me dormí la vida porque la noche anterior me desperté a las 6 de la mañana. Al día siguiente, o sea, eso fue el domingo. El lunes dormí. El martes a las 3 de la mañana me vuelve a pasar lo mismo. Y dice, escúchame, mirá que de lo que hicimos, te falta todavía explicar este concepto y lo puedes hacer así, así. Y era como si tuviera una musa que me susurraba al oído lo que tenía que escribir. Y yo seguía escribiendo. Y tengo esa sensación de como que alguien me despertó para decirme, tenés que sentarte a escribir un libro. O sea, ni siquiera me había planteado escribir un libro, todo lo contrario, hice unos cuentitos para emprendedores que los iba a lanzar próximamente, entonces ni siquiera me había planteado escribir un libro, y les empecé a preguntar a las personas en historias qué opinaban de eso, porque sabía que en algún momento escuché a alguien decir algo de las 3 de la mañana y no me acordaba qué era el micrófono, y empezaron a ponerme las respuestas de historia de cuántico, dije, Manuel, escúchame una cosa, hacemos un vivo y me lo explicas. Así que, Manuel, eso fue lo que pasó. Y ese es el motivo por el cual hoy te estoy convocando a este vivo, porque las personas que me lo dijeron tampoco sabían exactamente de qué se trataba eso de las 3 de la mañana. Y dije, listo, no se preocupen, lo resolvemos y le invitamos a Manuel a que nos explique. Manuel, ¿qué es este tema de las 3 de la mañana? ¿Qué pasó ahí? Mira, bueno, antes que nada, déjame decirte, Cari, que este llamado de las 3 de la mañana es un llamado que todos recibimos, pero pocos realmente atendemos. Y la razón es muy simple, a las 3 de la mañana estamos bien dormidos, pero hay señales sutiles que nos indican que tenemos que despertarnos a las 3 de la mañana. La razón, bueno, la vamos a ir explicando poco a poco a lo largo de este pequeño live que hiciste. Y bueno, me llamó mucho la atención cuando me pediste la explicación y realmente para explicarla, uno, te vas a sorprender.
Dos. No es tan sencillo, pero voy a procurar hacerlo de una manera fácil, comprensible, desde el punto de vista de la física cuántica y desde el punto de vista también de la espiritualidad, porque ambas se unen y, bueno, forman un combo muy interesante. Bueno, para entender esto, primero que nada, hay que entender que nuestra mente es ese software que de alguna manera pues, nos está alimentando de información que durante mucho tiempo se pensaba que la mente nos pertenecía, ¿no? Y la mente, bueno, si bien nosotros tenemos cierta conciencia acerca de lo que es nuestra mente, pero no tenemos muy claro ni dónde se encuentra, ¿no? Ni de qué tamaño es, ni cuánto pesa, ni qué forma tiene, porque no es tangible, es la parte abstracta, es el software, ¿no? Y por mucho que hemos teorizado acerca del concepto de la mente, lo cierto es que no conocemos absolutamente nada de su localización. Por ejemplo, entonces decimos que la mente es no local, sin embargo, podemos percibir su existencia a través de los pensamientos. Decimos que los pensamientos es el producto de la mente y los pensamientos es la parte física que de alguna manera sí podemos medir, podemos rastrear. Vemos que efectivamente un pensamiento deja un rastro físico en la superficie de nuestro cerebro. Eso sí lo podemos mapear. Entonces, fíjate qué interesante, o sea, una parte no local, abstracta, no localizable, sí genera un efecto físico. Es parte bien interesante que nos lleva a pensar entonces que la mente, y tenemos que explicarla desde un punto de vista cuántico, tiene una doble función, onda-partícula, ¿ven? Entonces, la mente no es posesión de nosotros, decimos que la mente es algo compartido. Es como una gran Wi-Fi que está fuera de nosotros y de la cual nosotros nos conectamos y compartimos toda esa información. Así que toda esa inspiración que tú recibiste, número uno, no es exclusivamente tuya, sino es propiedad del mundo. Fíjate qué importante. Sí, 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 fíjate, eso es lo primerito. No hay ninguna invención, nada que sea exclusiva de alguien, porque todo forma parte de la mente universal. Es como una gran base de datos aquí afuera, ¿verdad? De la cual nosotros nos conectamos, bajamos la información y la interpretamos. O sea, eso sí nos pertenece, la interpretación, porque finalmente esa la hacemos a través de nuestro cerebro, que es el hardware que de alguna manera decodifica la información y la codifica en algo nuevo. Entonces, para empezar es eso. Entonces, para eso teníamos que remontarnos allá a la década de los 30 del siglo pasado, cuando grandes teóricos físicos como Erwin Schrödinger, como Rutherford, empezaron a darse cuenta de que la propiedad de los fotones, y eso fue algo que descubrió Albert Einstein, la propiedad de los fotones, es decir, de las partículas de luz, poseen esa doble función, onda-partícula. Entonces, en ocasiones, esas partículas, que es la parte física de la materia, pues se comportaban también como ondas de luz. Las partículas se mueven en el mundo de las tres dimensiones. Sin embargo, las partículas o las ondas de luz se mueven en la tercera y en la cuarta dimensión. No son percibibles por el ojo humano, pero existen. Es por eso que, por ejemplo, aquí donde yo me encuentro, pues hay ondas de radio, ¿no? Que están aquí dispersas. Hay Claro. ondas de televisión, de microondas. Sí, o sea, no las veo, no las puedo percibir, pero si pongo una antena, ¡pum!, las capto, ¿verdad? De la misma manera, imagínate que tú eres una antena que estás captando toda esa información y también estás enviando información. Somos emisores y receptores. ¿De qué se alimenta todo esto? Pues precisamente de nuestras ideas, pensamientos que bajamos, codificamos y enviamos. Ok, Entonces, entonces yo me mucho, convertí en una antena en ese momento. claro, una Hola, antena soy una receptora de antena. información. Una antena receptora de información. Ahora, ¿por qué tú sí recibiste esa información y yo no, por ejemplo? Esa sería la gran pregunta. ¿Por qué no todos bajamos la información al mismo tiempo? Bueno, porque depende mucho de cuáles sean tus intereses, cuáles sea en este momento, cuáles sean tus objetivos de vida, tus metas. Entonces, en función de todo eso, tú vas a conectar con ciertos niveles de frecuencia y es la información que tú vas a recibir. Fíjate que eso es bien interesante porque nos ayuda a entender, por una parte, que si yo estoy conectado a la creatividad, al crecimiento, al empoderamiento, al progreso, a la prosperidad, pues entonces voy a localizar información correspondiente a eso que a mí me interesa. Si por el contrario yo estoy clavado en pensamientos derrotistas, negativos, de escasez y de pobreza, pues ¿con qué crees que voy a conectar?
con pensamientos afines a mis intereses. Es como el algoritmo en las redes sociales, ¿no? ¿Qué te sale? Pues lo que estás buscando, ¿verdad? O sea, Fíjate que sí. si tú agarras Puede TikTok, tener algo que ver con esto que pasó, esta conexión, como dices, ¿no? Con el hecho de que yo la semana anterior fui a un evento, lo que desarrollé tiene que ver con cómo aplicar el marketing de forma sostenible, sustentable, ¿no? Y lo que pasó la semana anterior fue que fui a un evento presencial y entrevisté a personas y esas personas terminaron llorando y contándome de la frustración que tenían porque trataban de generar contenido y no les salía, entonces se sentían frustrados y eso, y me hizo poner muy mal el ver cómo esas personas se frustraban y cómo yo sabía cómo hacerlo sin frustrarte, y entonces me volví a casa con esa sensación de, pero no tiene por qué ser así. Y estuve los 2 días siguientes, te juro que estuve sacadísima, los 2 días siguientes me costó bajar la emocionalidad que tenía en ese momento. ¿Puede ser que por eso se haya desencadenado esto? De hecho, la emoción, cuando una experiencia lleva un contexto emocional fuerte, la emoción es el pegamento, ¿no? Entonces, es lo que conecta. Tu pensamiento más la emoción se traduce en vibración. Y la vibración es precisamente lo que conecta con el campo cuántico, es decir, con la mente universal. Entonces, imagínate que el campo cuántico es todo lo que existe. Todo lo que existe todo está dentro del campo cuántico. El campo cuántico empezó a formarse hace 13.800 millones de años cuando surgió el Big Bang. ¡Pum! Entonces, en ese momento en que se formó el universo y empezó a expandirse, entonces se empezó a permearse lo que hoy día se conoce como el campo cuántico o campo de Higgs, por Peter Higgs, que fue su descubrimiento. Bueno, todos estamos ahí. Mira, quiero ir desde lo general a lo particular y saber por qué nos conectamos a las 3 de la mañana. Entonces, todo tiene su razón. Hasta ahora sabemos que somos hay como muchas señales y que en un momento determinado nos convertimos en una antena. Debido a la Nos convertimos en una emocionalidad antena. que colaboró a que me convierta en antena. Hasta ahí Y te vamos, sigo. hasta ahí vamos bien, Aquí muy bien. vamos. Y obviamente esa antena receptora va a ir en función de mis pensamientos dominantes o de mis intereses dominantes. Ajá. Entonces, es por eso que aunque yo esté también conectado al campo cuántico, no bajo la misma información que tú, ¿no? Es esa la razón. Entonces, si yo estuviera conectado también con intereses similares, posiblemente tendríamos ideas similares, posiblemente, aunque bueno, pues sus variantes porque somos distintos. Pero como yo ando por otro lado y tú por otro lado, tú bajas información distinta a la mía. Ok. ¿Va? Hasta ahí vamos bien. Ok. Hasta ahí vamos. Hasta ahí te sigo. Entonces, Erwin Schrödinger, un gran físico teórico, bueno, es famoso por su famosa explicación acerca del gato en la caja, el gato de Schrödinger. Él hablaba y teorizaba sobre un concepto muy interesante llamado la dualidad cuántica y el entrelazamiento cuántico. ¿Qué significa eso? Decía Erwin Schrödinger, y eso lo teorizó con Albert Einstein, decía que todas las partículas en el universo, todas poseían. Espera, que me tengo que poner cuántica. Ahí está, ya estamos bien Ahí cuánticos. está. Ahora Bueno, sí. ¿Qué decías? sí, no, de hecho yo también estoy así, bien cuántico Espérate que no con mi me... polo. Ahí está, mira, salto cuántico. Muy bien. Entonces, Erwin Schrödinger decía que todas las partículas en el universo tenían un doble cuántico, es decir, una partícula semejante a ella en algún lugar del universo y que estaban Ajá. entrelazadas de alguna manera, de tal forma que lo que le pasara a una, le pasaba a la otra instantáneamente, sin importar la distancia en la que existiera y sin importar el tiempo en el que se encontrara. O sea, significa que esa partícula, esa doble cuántica, podría estar en el pasado o podría estar en el futuro. Sí. O sea, qué loco, ¿no? Y lo que le pasara a una, le pasaba a la otra porque estaban entrelazadas cuánticamente. Por más que Albert Einstein se jalaba los pelos, por eso estaba así todo despeinado, ¿no? El pobre, porque por más que se jalaba los pelos para poder entender, no lo entendía, obviamente porque violaba los principios de la física clásica. Y Albert Einstein le llamaba la fantasmagórica acción a distancia. O sea, reconocía que existía, pero no concebía el cómo. Bueno, obviamente porque nos hacía falta más elementos. Tenemos que entender la propiedad de la partícula. Es no local, no, o sea, no se puede localizar y es atemporal. O sea, no se encuentra en un instante de tiempo, pero se encuentra entrelazada. Ahora,
¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Mucho, porque nosotros estamos formados de partículas. De Claro. hecho, todo el universo, en el mundo de las tres dimensiones, todo es partícula. Esta computadora, este celular, está formado de partículas. Lo que nos distingue a una cosa de otra es la vibración en la cual se efectúan esos intercambios energéticos dentro de las partículas, de los electrones y los átomos, pero somos la misma cosa. Entonces, si estoy formado de partículas y todas las partículas tienen un doble cuántico, bueno, pues entonces se teoriza que nosotros tenemos un doble un doble cuántico que puede viajar a través de la tercera y la cuarta dimensión, a través de la cuarta y la quinta dimensión, que no se comporta como materia, sino se comporta como onda de luz. Es decir, tenemos una parte ondulatoria que puede migrar a otros estadios, a la tercera, a la cuarta y a la quinta dimensión, mientras nuestro cuerpo físico se queda en la tercera dimensión, que es el mundo de aquí. Es el Ok. mundo que tú y yo conocemos. Ahora, fíjate qué importante es todo esto, porque empezamos a darnos cuenta que podemos estar viviendo realidades distintas, realidades paralelas. Una parte tuya experimenta esta vida física y otra parte tuya experimenta la cuarta y la quinta dimensión. La cuarta y la quinta dimensión es el tiempo y el desdoblamiento temporal. ¿Qué significa? Que tu mente, o sea, tu doble cuántico puede viajar en el tiempo, explorar una realidad alternativa y traerte información para que tú puedas utilizarla y crear tu presente en base al futuro que tú quieres. Esto fue algo que teorizó Jean-Pierre Garnier-Mallet, que es un gran físico cuántico, una persona que incluso ganó un premio muy importante por resolver la ecuación irresoluble de Bernoulli. O sea, la irresoluble, él la resolvió. Entonces se ganó el precio de la comunidad científica, Jean-Pierre Garnier-Mallet. Y bueno, tiene varios libros que hablan acerca del doble cuántico. ¿Qué es el doble cuántico? Nuestro doble cuántico es nuestra parte ondulatoria que explora lo que ocurre en la cuarta y la quinta dimensión. Cuando nos entregamos a los brazos de Morfeo, o Morfea, como se dice, ¿sí? En la noche, en la Así noche, en la noche, no en la durante un noche, evento presencial, en el gente. momento Cosas no se en que hacen. entramos en el sueño paradoxal, o sea, en el sueño profundo, hay un desprendimiento de nuestro cuerpo ondulatorio. Nuestro cuerpo ondulatorio es capaz, nuestro doble cuántico, es capaz de atravesar los portales, es decir, atravesar la puerta temporal, explorar los futuros probables y regresar al presente para traerte información que a ti te conviene para que tú tomes decisiones en el presente. ¿Cuándo regresa con la información? A las 3 de la mañana. Ay, me se lo das cuenta. Acá nos comenta Eri, nos pregunta si el doble cuántico es la intuición. No, la intuición es el mecanismo a través del cual nosotros interpretamos los mensajes de nuestro doble cuántico. Porque la información que trae el doble cuántico puede ser que no venga, vamos, en forma de un susurro en español. No, puede ser que venga en forma de una imagen o un símbolo o una sensación. Entonces, a través de la intuición, nosotros lo que hacemos es decodificar esa información. Al decodificar esa información, entonces la traduzco en un libro, en un proyecto de negocios, lo traduzco en una idea brillante, lo traduzco en otra cosa. Ajá. Pero la interpretación a través de la intuición es la información que yo recibo de mi doble cuántico. Por eso hay que Entonces, ser... a ver, espérate, Ajá. porque se me acaba de ocurrir algo. Tengo una clienta que se llama Vanessa Mejido, acá, con nombre y apellido, que Me parece suena, que me ese suena. doble cuántico le baja la información, pero me parece que el tema de la intuición le falla, porque me manda al chat de WhatsApp unos mensajes que a veces ni ella entiende. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese algo? Porque, sí, ok, cuando me estoy yendo, me dice, cuando me estoy yendo a dormir, se me ocurren cosas para no perderlas, me las manda, sabe que mi WhatsApp está silenciado, me puede mandar a cualquier hora que no hay problema, y me lo manda, y hay días que ni siquiera ella lo entiende. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué proceso hubo? Que se perdió un poco la información y la intuición en el proceso.
Mucha de la información, Cari, lamentablemente la perdemos. La perdemos porque no tenemos mucha conciencia acerca de esos mensajes. Entonces, lo más recomendable cuando tú te despiertas a las 3 de la mañana, puede ser a las 3, 3:13, 3:20, que es cuando se abre el portal. Fíjate, a esa hora se abre el portal y entonces permite que tu doble cuántico regrese. Entonces, en ese momento, lo más recomendable es no dormir. No dormir, tomar un Ok. cuaderno de notas y escribir lo que se te ocurra, Y ¿no? O ponerse a sea, la escribir información como que loco, llega. como hice yo. Mira, la intuición realmente, como te digo, es decodificar la información, o sea, es darte cuenta. Por ejemplo, este rugido de tripas, ¿qué significa? Es pensar, a ver, lo que pasa es que puede ser que haya peligro alrededor. Esa interpretación cortical, esa interpretación cognitiva, es la traducción de las señales que yo recibo a través de lo que estoy sintiendo, lo que estoy percibiendo. Entonces, durante el día nosotros percibimos un montón de señales y que tenemos que interpretar a través de nuestra propia intuición, pero tenemos que meterle cabeza para poderla traducir en términos humanos, ¿verdad? Porque nos llegan en términos espirituales. Ujú. O sea que le Entonces, tengo cuando que decir que en ese momento no se vaya a dormir, sino que se siente no y te vayas a escriba. dormir, Ah, ok, es ok, más, ok. es Listo. más, Así, ay, recién nos es más. preguntaban por qué a las 3 a.m. y dijiste recién que justo es el horario en el que se abre esa compuerta donde entramos en conexión con eso, ¿cierto? Así Ahí, es. gente tiene De el hecho, hay dato. dos momentos. De hecho, hay dos momentos donde la información llega, que es a las 3 de la mañana o en el instante mismo en el cual tú abres los ojos por la mañana. Ujú. Ok. Así. ¡Shic! Entonces, no sé si te ha pasado a ti de repente, por ejemplo, despiertas con el sueño fresco y como que se te empieza a difuminar, y se te escapa, ¡pum! Y ya se te fue. A mí me pasa, y ya no puedo hilar realmente porque es como si se desconectaran las neuronas y se fuera la información. Entonces, fíjate qué importante es tener siempre a la mano una libreta para que tú puedas escribir todo aquello que te llegue. Por ejemplo, te cuento, hace varios años, igual me desperté a las 3. Yo me despierto a las 3:13 de la mañana. Y me Y desperté a las sí, tres por lo trece. general las veces que me ha pasado más a las 3:13 que a las 3 en punto. Sí, 3:13. Yo generalmente a las 3:13. Me desperté y de pronto o sea, en la cabeza empezó a dibujarse un casco de seguridad, de esos que usan los ingenieros y todo. Y un casco de seguridad, ¿qué es eso, no? Lo dibujé, por ahí lo tengo en mi libro mágico, yo le llamo libro mágico a mi cuaderno de Ok. notas. Me Y voy a le poner el puse, libro mágico entonces en la mesa de luz. y dibujé el casco de seguridad y lo primero que se me ocurrió debajo del casco de seguridad fue escribir ser seguro. Así lo puse y lo dejé. Pasó el tiempo, ser seguro y lo veía y le empecé a poner adornitos y todo, pero no tenía mucha idea de qué significaba. Bueno, a las 3 semanas me escriben del Instituto de Seguridad Minera del Perú, un instituto muy importante de acá, me invitan a una conferencia para un seminario internacional. Y me dice, ¿qué tema podrías dar? Ser seguro. Ser seguro, se oye genial, claro, se oye genial. ¿De qué se trata? No sé, ¿no? Pero de eso me encargo yo. Y desarrollé el tema en una conferencia que se volvió súper viral en la industria. Y esa conferencia, fecha, es mi producto más vendido. Ah, si yo hago cuentas, seguramente esa sola conferencia me habrá valido más de $500,000 en ventas. Bueno, mira, lo que me pasó de este fin de semana justamente, creo que está yendo por ese camino también. Así que gente, presten atención a ese tema porque puede ser importante también a nivel financiero. Así que, Ahora, quiero lo bueno, leerte, quiero ¿cómo? leerte, quiero leerte Sí, un pequeño ok. poema de Jalal ad-Din Muhammad Rumi, que es considerado como el poeta sufí más importante del mundo y quizá, bueno, no quizá, es el poeta más vendido en Estados Unidos. Rumi nació allá en el año 1207, o sea, estamos hablando del siglo XIII. Y escucha lo que Rumi decía en el siglo XIII. Escucha, dice, la brisa de la mañana tiene secretos que contarte. No te vuelvas a dormir. Debes pedir lo que realmente quieres. No te vuelvas a dormir. La gente va y viene a través del umbral de la puerta donde se unen los dos mundos. La puerta es redonda y está abierta. No te vayas a dormir. Wow. Gente, no Si nos vayamos eso, a dormir. si eso no,
Si eso no te eriza la piel, no sé qué lo haga, ¿no? Es que además, el no te vayas a dormir para mí en este momento significa mucho porque soy una persona muy creativa y me ha pasado que en este momento en el cual estoy muerta de sueño, pero no me fui a dormir porque estoy trabajando, se me han ocurrido ideas súper creativas. Es más, hoy me volvió a pasar también que estoy creando, haciendo ideas creativas para un cliente y hoy surgió la segunda idea creativa. Ya la vez pasada le creé unas cartas a Vanessa justamente también, en las que pusimos el ser, hacer, sostener y tener en unas cartas de póker, que eso se me ocurrió un día que estaba con mucho sueño, ¿viste? Cuando dices, oye, me tendría que ir a dormir, pero tengo que seguir trabajando y seguir trabajando. Y se me ocurrió eso, me pasó su presentación, que ella es speaker, para los que no lo saben es speaker, me pasó su presentación para que yo le enseñara la presentación, las slides que tenía que mostrar en la presentación, y lo empecé a leer y de mi cerebro empezaron a salir ideas, imágenes de cartas. Y toda la presentación yo me la imaginé en distintas cartas de póker y así diseñamos un mazo de cartas de tipo póker, pero que tienen que ver con el desarrollo personal, próximamente. Y hoy me pasó lo mismo, pero con otro juego lúdico relacionado con las cartas también, porque estaba con mucho sueño. Y yo como que, no sé hasta qué punto es malo dormir. O no dormir, digamos. Así que no sé, esto del sueño, Mira, no sé cómo... lo bueno es que no nos pasa a diario, ¿no? No nos pasa a diario, pero cuando te pase, recuerda que no debes regresar a dormir. Ahora, algunos consejos importantes para poder interpretar y estar más conectados con nuestro doble cuántico, ¿no? Un consejo muy importante es que mientras más clarifiques aquellas cosas que realmente quieres, mientras más claro tengas cuál es tu motivación principal, mientras más conectado, conectada estés con tu sueño y con tu deseo, con tu propósito, la información será más clara. Entonces, es muy importante que tú empieces a clarificar qué es lo que realmente te mueve, qué es lo que realmente tú quieres, cuál es la información que realmente quisieras recibir y mantente conectado, conectada con esa petición. Bien importante. En el instante mismo que tú te vayas a dormir, así como que te estás quedando así, tú te das cuenta cuando ya te estás yendo, tú te das cuenta. En ese instante, y quiero citar aquí a Neville Goddard, una de las mentes que más han influido en mi forma de pensar. Neville Goddard, el gran filósofo de Barbados, decía, fíjate que decía, o sea, la única sensación que debe monopolizar tus sentidos en el instante mismo que te vayas a dormir es de verte y sentirte en posesión de todo aquello que tú deseas. Creo que tiene Lo vuelvo mucho a que ver con repetir. eso. Lo vuelvo a repetir. La única emoción que tiene que monopolizar tus sentidos antes de irte a dormir es la de verte y sentirte en posesión de todo aquello que tú deseas. Entonces, puedes estar en el día, ya sabes, metido en mil rocas, acá peleando con medio mundo, ok, pero en el instante mismo que te entregues a los brazos de Morfeo o Morfea, según sea el caso, tienes que, tienes que situarte en cuerpo y alma como si estuvieras en posesión de aquello que tú más anhelas y deseas. Porque esa es la información que va a tomar tu doble cuántico, va a escapar por la puerta temporal en el instante mismo que te quedes dormido, dormida, va a escapar a través de la puerta temporal y va a explorar los futuros posibles. Y va a traer la información que tú necesitas para el cumplimiento de ese deseo. Y lo va a regresar a las 3 de la mañana. Fíjate que sí, porque justamente me fui a dormir pensando cómo puedo hacer para que entiendan cómo se pueden hacer las cosas. Y empecé a pensar, ok, ¿cómo puedo hacer para poder hacer que esto lo puedan tener a la mano? O sea, me quedé como recalculando con eso. ¿Cómo hacer? Parece la publicidad de la iglesia cristiana, paren de sufrir, para que paren de sufrir esas personas, y me iba a dormir pensando en eso. ¿Cómo podría ser para que esas personas entiendan lo que yo ya sé, lo que yo siento y la forma en la que yo lo hago, para que ellos lo puedan replicar y que puedan dejar de sufrir? Porque realmente te juro que quedé muy choqueada con esa gente, cómo sufrían con esa generación de contenido, la frustración que sentían. Ujú. Suelo ser muy empática, me contagio mucho de la emocionalidad de otra persona, y no me pasó con una sola persona. En ese mismo momento me pasó como con 3 o 4 personas y terminaron llorando y las tuve que terminar coachando para que saliera de esa situación. Y fue como muy, muy fuerte realmente.
Creo Mira, aquí dice que fue Alejandro, para eso. estoy viendo un comentario aquí de Alejandro, dice, la intuición se sesga con las creencias, ¿cómo distinguirlas? Con las creencias y con nuestros miedos también, ¿no? Entonces sí, efectivamente, muchas veces confundimos el llamado de la intuición con un miedo que tenga. Y los miedos, la gran mayoría de los miedos que tenemos son creencias y son falsas. ¿Cómo me doy cuenta de todo eso? La única manera de darte cuenta es a través del autoconocimiento. El autoconocimiento es explorarte constantemente, es cuestionarte permanentemente, es mirar para adentro todo el tiempo que tú puedas. Mientras más te conozcas a ti mismo, a ti misma, más vas a distinguir entre lo real de lo imaginario. Bien importante. Entonces, cuando tú recibas información de tu intuición, ¿sí? Te vas a dar cuenta que es en un lugar distinto de donde sientes el miedo. Te vas a dar cuenta que es un lugar distinto de donde sientes la preocupación. Te vas a dar cuenta que es una forma diferente de comunicarse contigo. Si no conoces los lenguajes de la intuición, lo vas a confundir con miedo, lo vas a confundir con creencias y no vas a saber qué hacer. Entonces, por eso Carl Gustav Jung siempre decía, quien mira hacia afuera, duerme, quien mira hacia adentro, despierta. Entonces, el llamado es al autoconocimiento. George Ivanovich Gurdjieff, el gran filósofo armenio, decía sin autoconocimiento, y si no se entiende el funcionamiento de este, el ser humano no puede ser libre, no se puede gobernar a sí mismo, a sí misma, y siempre vivirá en la esclavitud. Entonces, conocerte. Wow. Conocerte, darte cuenta. Si te tiembla el dedo meñique, ya sabes que se trata de algo. Si sientes un picorcito en ya sabes que si te tiembla la ceja, ya conoces los lenguajes de tu intuición. Entonces viene la interpretación, que es así, es a nivel cortical, a nivel racional, ¿bien? Entonces, número uno dijimos tener claridad sobre lo que queremos, sobre nuestro propósito y lo que realmente anhelamos. Eso es básico. Otra cosa bien importante que yo siempre sugiero, acostumbra a tener siempre un cuaderno de notas, un cuaderno tuyo, donde puedas escribir, plasmar tus avances, plasmar tus experiencias, empieces a hacer conexiones. Una parte importante de la intuición es aprender a conectar cosas. ¿Sí? Es decir, a ver, esto significa esto tiene que ver con esto. Mientras más conciencia sistémica tengas, más conexiones puedas crear, obviamente más certeras serán tus decisiones y tus respuestas. Entonces, acostúmbrate a ver conexiones en todo lo que hay. Es como que con Steve Jobs, la en su práctica famoso... vamos aprendiendo a interpretar de una mejor manera lo que estamos Exacto. recibiendo, ¿no? Steve Jobs, por ejemplo, en su famoso discurso en la Universidad de Yale, él hablaba con los alumnos, ¿no? Y les decía, si tú eres capaz de unir los puntos hacia atrás en el pasado, vas a empezar a darte cuenta de la ley de la causalidad, de la causa y del efecto, y entender por qué estás aquí, lo cual es muy importante. Pero si tú eres capaz de unir los puntos en el futuro, fíjate, Steve Jobs, si eres capaz de unir los puntos en el futuro, entonces vas a desarrollar intuición. Vas a darte cuenta de las conexiones que existen y que nada escapa de esas conexiones y que todo está íntimamente conectado. Y vas a aprender, como en el billar, a jugar con las bandas, a jugar con el entorno, a jugar con otras bolas, ¿no? Y entonces tú vas a disparar acá y golpeas acá y ya sabes los efectos que causan porque tu mente está conectada. Ajá. Entonces, la información que te llega, ves un comercial de televisión, una persona que pasa en la calle, pasa un pajarito, se para una mosca, ya sabes, ¿no? Eso es estar abierto y receptivo a la intuición. Bien. Totalmente. Entonces, acostúmbrate a llevar un cuaderno de notas porque eso te va a ayudar a tu autoconocimiento. Otra cosa importante que Jean-Pierre Garnier-Mallet nos dice es acostúmbrate a beber un vaso con agua antes de irte a dormir. La Un explicación, vaso para agua. la Explicación, explicación, sí, explicación, por favor. la explicación, hay dos cosas que lo explican, dos explicaciones, y las dos me suenan así como que convincentes. La primera es que efectivamente en el medio acuoso, nuestro cerebro y bueno, nuestro cuerpo es 70% agua, entonces mientras más hidratados estemos, mejor recibiremos información. Ok, esa información, ese concepto me cuadra. Pero hay otro que también no me suena nada descabellado, y es que cuando tú bebes agua y tu vejiga está llena, es mucho más fácil que te despiertes y que te levantes a las 3 de la mañana, porque aprovechas para ir al baño. Como los chicos que tomaban determinada cantidad de agua para despertarse a determinada hora de la mañana para abrir los regalos de Navidad. Si no te despierta tu doble cuántico, te despierta la vejiga, pero que te despiertas a las 3, te despiertas a las 3. Muy bueno. Entonces, las dos me suenan bastante convincentes.
Bastante lógica. Bueno, Manuel, acá nos preguntan. Hoy justamente escuché que hay que levantarse a orar a las 3 de la mañana, lo dijo una pastora. ¿Qué sabe la religión sobre eso? Mm, mira, hay Tal vez muchas, la pastora, muchas. no sabemos si la religión, pero la pastora parece que tiene alguna data que te está queriendo pasar. Mira, no sé si hay alguna referencia bíblica o de alguna otra fuente religiosa que hable acerca de este horario. Pero lo que sí es que hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la importancia de tener certeza y claridad sobre las cosas que queremos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta para que entonces nos preparemos para recibir toda esa información. Ahora, recuerda que la creación también se explica a niveles cuánticos, es decir, hay una parte hay una parte ondulatoria, que es la idea, es la inspiración, pero hay otra parte corpuscular, esa otra parte física, es decir, otra parte que la tienes que ejecutar tú. O sea, tú tienes que escribir el libro, tú tienes que ir a tocar la puerta al cliente, tú tienes que hacer la venta, tienes que hacer el producto, o sea, o sea, no quiero que suene esto como que, no, pues me duermo, me despierto y soy millonario. No, no funciona así, no funciona así. Hay una parte física que tenemos que hacer y la razón es muy clara. Vivimos en el mundo de las tres dimensiones. Pero si juntamos ambos mundos, entonces las cosas empiezan a caminar. Mis antepasados, Cari, mis antepasados, los nahuas, antepasados de los aztecas, ellos decían que vivíamos entre dos mundos interconectados, el nahual y el tonal. Ellos decían Perdón, ¿me repites que cómo eran? ¿Cómo son? el nahual y el tonal, Ah, dos ok, mundos interconectados. ok. Ellos decían, el tonal es el mundo de allá afuera, el mundo de las tres dimensiones, y el nahual es el mundo de los sueños, decían Ujú, ellos. ujú. Para los nahuas, el nahual crea el tonal. ¿Mm? Ellos decían que nuestros sueños, o sea, en el momento de soñar, creábamos el mundo de allá afuera. Por eso para los aztecas era tan importante el sueño. Bien, justo con lo que estás diciendo, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿y qué ocurre cuando llegan las pesadillas? ¿Qué son las pesadillas? Nos Las pusimos pesadillas profundos son en la conversación. bueno, nos estamos apartando ya un poquito y estamos hablando ya de Ya patologías oníricas, nos fuimos por las ¿no? Pero ramas, bueno, gente. las pesadillas es producto de nuestros miedos o de nuestros pendientes. Sigmund Freud decía que durante la noche nosotros completábamos muchas de las preocupaciones que nosotros teníamos. Y efectivamente, en la noche lo que hace nuestro cerebro es estructurar mucha de la información que queda suelta durante nuestra fase diurna. Ahí, ¡fum!, se junta todo. ¿Viste la película Intensamente? Cuando Riley se va a dormir, es cuando todo el mundo se pone a trabajar a estructurar los pensamientos centrales, ¿no? ¿No? Los sistemas de creencias para formar la identidad. Es exactamente eso. Por eso es tan importante dormir. Si tú no duermes, si tú no descansas, si tú no tienes horas para... Entonces, esos procesos son más difíciles de formar. Es por eso que, claro, que las personas que no tienen un sueño muy estable, que son desveladas y todo, bueno, pues no tienen mucha claridad mental, sus procesos cognitivos pues no son muy efectivos, tienen problemas de memoria, concentración, atención y obviamente de problemas degenerativos más adelante. ¿Mm? Ok, entonces, a ver, hagamos el caminito a ver si te entendí bien este tema de la inspiración a las 3 de la mañana. Hay como una energía flotando, hay como un algo flotando que yo con mi emocionalidad concentrada me convierto en una antena que recibe, en este caso recibí la solución, ¿no? Ok, que me la trajo mi doble cuántico. ¿Hasta ahí voy bien? Estoy tratando de pasar en limpio todo lo que dijiste. Que yo tengo un doble cuántico que anda en otras dimensiones paseando. Yo le digo, che, escúchame, ¿sabes que estoy tratando de resolver esto y no le encuentro la vuelta? Entonces le digo, andate a dar una vuelta a ver si me traes la solución. Y se va por la cuarta y quinta dimensión, mi doble cuántico. Y entonces a las 3 de la mañana me dice, che, despertate, escúchame, ya te traje la solución. Anotá. Y ahí fue cuando me desperté y me puse a anotar a lo loco, a interpretar todo lo que este doble cuántico me trajo. ¿La dije bien? Lo dijiste perfecto.
Ahora, mucho de lo que tú anotas, quizá a ti no te pasó y a la primera lo sacaste, pero quizá para muchas personas no tenga mucha conexión. Tú escribe, dibuja, anota, traza, lo que te venga a la cabeza. Después, duérmete con eso en la cabeza y seguramente en la mañana cuando despiertes o al otro día, dice Jean-Pierre Garnier Mallet que aproximadamente dura 60 días la manifestación de tu deseo. Tienes que estar muy pendiente a las señales, muy pendiente a las señales. Por eso es muy importante escribir, porque se nos suele olvidar. Ujú. Se nos suele olvidar. Anota todo lo que tú escribas bueno, llegará la revelación. La revelación es otra cosa más que el decir, se trataba de esto, ¿no? Es eso. Pero para Era eso, eso. amigo, amiga, tienes que estar lúcido, tienes que estar consciente, cuida tu cerebro, cuida tu mente, hidrátate, descansa, aliméntate bien, cuídate, porque es la materia prima, es nuestra antena, ¿no? Nuestra antena y es lo que tenemos para poder crear la vida de nuestros sueños. Entonces, muy importante esos consejos que yo te puedo dar. Número uno, claridad en lo que tú quieres y conectada constantemente a lo que tú desees. En el instante mismo que te entregues a los brazos de Morfeo, en ese mismo momento tienes que situarte en cuerpo y mente en lo que tú realmente deseas, como si fuese ya una manifestación cumplida. ¿Qué se sentiría si estuvieses ya en posesión de tu sueño? Así tienes que irte a dormir. Permitir que el doble cuántico viaje y si regresa, y digo si regresa porque no siempre te vas a dar cuenta, siempre regresa, ¿no? Pero si te das cuenta y te despiertas Está a las 3 de la igualito de mañana, la puerta y tú no le prestas atención y estás allá durmiendo. claro, como dice Rumi, no te vayas a dormir. Anota, escribe. Digo, afortunadamente no te pasa todas las noches, si no, no dormiríamos. O sea, pero las veces que te pasa y te des cuenta, escribe. Al día siguiente, para las antenas, ¿no? Para las antenas. Y esto, fíjate que es importante y también hace mucho hincapié en las filosofías orientales que hablan tanto del momento presente. El mindfulness o el estar aquí presente, aquí y ahora, te permite la claridad mental necesaria para que las revelaciones tengan lugar. Si tú estás preocupada por el pago de la renta, porque que te puso el cuerno la pareja, porque no sé qué, no sé. O sea, nunca vas a encontrar conexiones, nunca vas a encontrar revelaciones y tu vida será un permanente caos. Entonces tienes que encontrar esos momentos de paz para que la revelación llegue. Hoy precisamente daba un curso de inteligencia emocional y me decía una persona en el curso, Manuel, pero si tienes tantos problemas, ¿cómo le haces? Bueno, pues es exactamente, a veces nos ocurre que los problemas que nosotros vemos no es otra cosa más que la falta de claridad mental que hemos tenido. Entonces tienes que hacer un esfuerzo por salir de esa rueda del hámster, porque si sigues viendo problemas, vas a alimentar problemas, vas a seguir generando problemas, no vas a salir de ahí. Tienes que empezar a clarificar tu mente, centrarte y tener paz, y entonces los problemas gradualmente van a ir disminuyendo, 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 disminuyendo. Totalmente. Cuando nos enfocamos en el problema, en vez de buscar una solución, seguimos haciendo que el problema se vuelva. Es como que le damos de comer al problema y cada vez lo vemos más grande. Y la idea es dejar de prestarle atención. No me acuerdo en qué película era que dejaban, creo que eran las películas de emojis, que dejaban de prestarle al personaje atención y el personaje se iba volviendo cada vez más chiquito, ¿no? Así Uy, qué lindo. es. Acabo de darme cuenta No, de esa y es sensación. brillante, Pero y es y entonces si brillante, enfocas claro. en algo bueno, lo que logras hacer es alimentar eso, ese algo bueno y ese algo bueno es lo que crece. Y eso, como decías, ¿no? Eso me pasó en estas semanas, Manuel. O sea, empecé a enfocarme en lo positivo y empecé a tener una claridad. Yo le decía a mi coach, le decía, sentía como si estuviera en un huracán y que siempre estaba negativo así, porque me puede pasar un tractor volando y me puede arrancar la cabeza. Entonces tengo que estar prestando atención a todo eso bueno que está pasando a mi alrededor. Y me dijo, no, enfócate en lo positivo. Entonces me esforcé porque es esforzar la mente para que deje de hacer un hábito que tenía de pensar en lo malo para hacer que piense en lo bueno. Y mientras la aguja se corría más de lo malo hacia lo bueno, ¿saben lo que pasaba, gente? Ese intangible, ese aire del huracán ese a mi alrededor, empezó como a desaparecer. Y entonces yo logré cada vez con menos fuerza tener que irme a lo positivo y logré irme a lo positivo definitivamente. ¿Saben qué pasó con ese huracán de negatividad de alrededor? Como un huracán se fue. Tornado creo que es. Es Lo como que cuando quiero. tú, por ejemplo,
Si tú en tu casa quieres mover un mueble pesado, una, no sé, una cómoda, un librero, algo que quieras mover, al principio cuesta mucho trabajo, ¿no? Como que no puedes. Pero después, una vez que lo mueves tantito, va siendo más fácil, más fácil, más fácil, más fácil. Hasta después lo empujas con un dedo, ¿no? ¿Por qué? Porque venciste el coeficiente de fricción que se llama en física. Y una vez que tú vences el coeficiente de fricción, el esfuerzo aplicado al objeto es menor para que el objeto se mueva. Y entonces surge, obviamente, la segunda ley de Newton. Vences la ley de la resistencia, de la inercia, y entonces puedes empujar el objeto. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. Cuando tú al principio empiezas a hacer un esfuerzo deliberado por moverte al lado donde se encuentran tus sueños y tus deseos. ¿Es fácil? No, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque obviamente nuestra mente está acostumbrada a otro nivel de frecuencia. Pero cuando haces un esfuerzo deliberado, lo haces una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, pues va siendo más fácil, hasta que llega un punto en que es algo que tu cerebro ya aprendió, ya no tienes por qué esforzarte. Tu cerebro inmediatamente elige el camino positivo. Totalmente. Manuel, por eso te quería invitar, porque sé que traes esa parte lógica a esto que a veces resulta tan ilógico, porque realmente no le encontraba lógica a esto que estaba pasando y me alegra mucho haberte invitado a que nos aclares qué es lo que estaba pasando, porque sí, hay cuestiones que tienen que ver con la física, que justamente desconozco y por eso le decía a gente, ok, entiendo, pero entendamos en profundidad, me encanta saber cómo funciona la mente y cómo encontrarle la lógica a todo lo que va pasando. Ok, reacciona así, ¿por qué reacciona así? Ok, me pasó esto, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué pasó? Ok, entonces te agradezco mucho que nos hayas aclarado toda esta situación y ahora quiero comentarle a la gente por qué tenemos, Manuel, esto que es salto cuántico. ¿Le quieres comentar un poco a la gente de qué se trata? Porque quiero que también conozcan un poco el evento sin importar el país donde se encuentren ahora. La verdad es Interesante. que junto con mi gran amigo Rubén Granados y mi gran amiga y socia Luana Azcárate, que se encuentra en Uruguay y Argentina, bueno, hemos creado un programa maravilloso presencial que ya lo hicimos en Junín, Argentina, y ahora lo vamos a hacer el 7 de septiembre en Montevideo, Uruguay, donde nos vamos a reunir una serie de coach, hablar de crecimiento, de desarrollo personal, de finanzas, sí, de emprendimiento y de todos estos rollos tan locos que es la física cuántica. Y esto es con el único propósito de que crezcas, te desarrolles. Ay, mira, aquí está Ani, déjame mandarle un beso. Preciosa, ¿cómo estás? Y es con el único propósito de que podamos desarrollarnos a nuestra mejor versión. Vamos a reunirnos en Montevideo, Uruguay, el 7 de septiembre. Va a estar loquísimo. Si esta plática te parece loca, espérate lo que vamos a ver. Vamos a ver cosas muy, muy locas. Además, Manuel te hace unos ejercicios en los eventos presenciales que vas a alucinar. Te vuelan la cabeza, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Y yo estoy feliz, feliz. Oye, Karen, entonces los invitamos a todos ustedes a que también sigan nuestra página de Salto Cuántico, de Salto Latinoamérica, donde estamos subiendo información bien bonita, unos reels de física cuántica bien interesantes, y yo estoy seguro que te van a encantar. Síguenos, porque bueno, ahora lo vamos Ahí a hacer les en voy a dejar en multivideo. la descripción, lo voy a robar para que sepan cómo llegar ahí. En octubre lo traemos a Perú, también Salto a Latinoamérica, así que invitados a todos los amigos en Perú. Regresamos a Junín, Argentina en diciembre y México nos vemos en 2025. Entonces se va a poner bien interesante, bien, bien interesante y yo estoy feliz, de verdad, muy contento y muy honrado, Cari, de que me hayas invitado. Encantado de verdad de compartir esto contigo y con toda tu comunidad. Y pues nada, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a toda la gente que nos está viendo, que está conectando de tantos lugares. Algunos veo que los conozco, de repente aparecen por ahí y bueno, me da mucho gusto saludarlos. Hay gente que ya Pero te conoce del evento presencial en Junín. ya, pues entonces, pues muchísimas gracias, de verdad, un enorme placer, Cari, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por brindarnos esta información tan importante, tan interesante y que gente realmente les puede cambiar la vida, así como Manuel les contó que a él le pasó con ese casco que no sabía lo que era y a mí me acaba de pasar con esto de que no sabía cómo bajar a tierra este proyecto y ahora realmente es un proyecto tangible. Así que vuelvan a ver este vivo, vuelvan a notar qué es lo que hay que hacer, cómo hay que comportarse, cómo
relacionar una cosa con la otra, que esto realmente puede ser una información que les puede cambiar la vida. Así que por eso le invité a Manuel, y Manuel, muchísimas gracias por compartirnos todo tu conocimiento al respecto y bajar la tierra, porque soy consciente de que es un conocimiento, un material muy complejo y que tú nos estás traduciendo a un lenguaje en el cual nosotros lo podamos entender. Así que también muchas gracias por hacer ese semejante trabajo de interpretar toda esa información súper compleja y bajarla a un nivel que nosotros podamos entenderlo desde nuestra inexperiencia en el campo cuántico. Muchas gracias Un por eso. placer. Un placer. Cuídate muchísimo. Gracias a todos ustedes y éxito cuántico. Nos Chao. vemos, gente. Hasta luego.